El Señor bendiga esta alabanza, todo se lo debe a Él, como decíamos, amén. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Es lindo cantar, es lindo orar, y todo es lindo en un servicio para el Señor. Amén. Pero lo más importante y lo más lindo es la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. La palabra del Señor dice que santifícalo en tu palabra. Cuando el Señor Jesucristo oraba a su Padre, decía, santifícalo en tu palabra, en tu verdad. Amén. Tu palabra es verdad. Amén. La palabra del Señor es verdad. Amén. Y la palabra, también hay un versículo que dice que la fe, cuando hablamos de la fe, hablamos de la fe genuina. Amén. No hablamos de cualquier fe. Amén. Hablamos de la fe verdadera, viene por el oír palabra de Dios. Y sobre todo cuando predicamos la palabra tal como está escrita, Amén. sin adulterarla, Así es. sin falsificarla, sin predicarla a la conveniencia, en este caso, del pastor, ¿ya? Sino que se predica tal como está escrita. Amén. ¿Por qué? Pregúnteme, pastor, ¿por qué? ¿Por qué, pastor? Porque un día yo voy a tener que dar cuenta delante del Señor. Bendito Dios. Y yo quiero presentarme, como dice la palabra, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Bendito Y Dios. que usa bien la palabra de verdad. Amén. Que la traza bien la palabra de verdad. El apóstol Pablo decía, si yo agrado a los hombres, no soy siervo de Cristo. Bendito Dios. ¿Ya? Porque hoy en día, bueno, y en el tiempo del apóstol también, muchos andaban perturbando el Evangelio. Bendito Dios. Muchos andaban diciendo que había que cumplir con la ley de Moisés, que había que cumplir con los ritos de Moisés, y como que no les bastaba poner la fe en el Señor Jesucristo. La salvación, bueno, y aprovechando este momento, como hemos estado viendo la historia de Cornelio, Pedro y Cornelio, el último versículo que vimos el domingo pasado, dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Lo vimos eso, el que le teme y hace justicia. Dios se agrada de la gente cuando le teme y hace justicia. Ojo con eso. Pero se agrada, dice Dios. Pero no dice que es salvo el hombre cuando es temeroso de Dios y hace justicia. No está hablando de que tiene asegurada la salvación, sino que tiene que recibir la palabra de Dios. Tiene que recibir a alguien que le explique, a alguien que le enseñe, a alguien que le instruya acerca de la palabra del Señor. Para que la persona pueda... no basta tan solo ser temeroso, no basta tan solo hacer justicia. Yo tengo que recibir a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo entre a morar en nuestras vidas, ¿cierto? Y como lo decíamos, el hombre sin Cristo está endemoniado total, pero cuando viene Cristo, entra el Espíritu Santo y los demonios tienen que irse sí o sí fuera del ser humano que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces no basta ser temeroso, es bueno ser temeroso, es bueno hacer justicia, pero no basta para entrar al cielo. Así es, amén. La única entrada allá al cielo, el que te da el pasaporte se llama Jesucristo. Bendito Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios nos ayude, estamos viendo esta historia, ¿verdad? De Pedro y Cornelio. La hemos visto, toda esta bendición de este hombre, que la oración llegó hasta el Señor. Él le envía un ángel, le envía después a buscar a Pedro, el ángel le da ciertas instrucciones de mandar a buscar a Pedro, porque siempre tiene que haber alguien Amén. que explique la palabra. Vimos también lo del eunuco. El eunuco dice que venía de Jerusalén, de adorar en el templo, pero él adoraba, yo creo que él hacía todo el empeño posible, pero cuando el profeta, o más bien dicho el diácono y el evangelista Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? El hombre le dice, pero ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Porque uno siempre tiene que haber alguien que te explique la palabra del Señor, alguien que te enseñe, alguien que te instruya en la palabra del Señor, ¿cierto? Así es, amén. Entonces Dios nos ayude Amén. a los predicadores. Amén. A Moisés y a los profetas tienen, le dijo el Señor, ¿se acuerda? Allá en el Hades,
A Moisés, refiriéndose a la ley de Moisés, pero hoy en día nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Y tenemos predicadores que realmente predicamos el Evangelio puro, el Evangelio sano. Gloria a Dios. El Evangelio no a la conveniencia, como decíamos, no la adulteramos la palabra, no la falsificamos, porque un día, como le decía yo, vamos a tener que dar cuenta. Y yo quiero que el Señor me diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Amén. Yo no quiero que el Señor me diga, siervo negligente, Bendito Dios. ¿ah? Apártate de mí, hacedor de maldad. No quiero que el Señor me diga, bendito sea el nombre del Señor. Entonces ahora vamos a ver con la ayuda del Señor, ¿cierto? Desde el versículo 36, cuando Pedro lo van a buscar estos hermanos, llegan a la casa de Cornelio, y Pedro le pregunta, ¿para qué me han venido, para qué me han ido a buscar? ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que le haga? Y aquí empieza el discurso de Pedro en casa de Cornelio. Amén. El versículo, para que entendamos bien, el versículo 34 dice, Pedro entonces comenzó a hablar, pero no cualquier cosa, empezó a hablar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Como dicen muchos pastores y predicadores, la poderosa y eterna palabra del Señor. Bendito Amén. Dios. Esa palabra que hace bien al alma, Amén. esa palabra que hace bien al cuerpo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hace bien al alma y al cuerpo la palabra, Amén. especialmente al alma. Amén. Porque el único alimento que valga la redundancia, alimenta al alma, es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Los demás son emociones, son ricas sensaciones, son buenas vibras, como le dice el mundo. Pero la verdadera bendición es la palabra del Señor. Amén. La palabra es como una frescura a tu alma. Gloria a Dios. La palabra, cuando Dios nos habla, se va produciendo algo en nuestra vida. Gloria Se va a Dios. limpiando nuestra vida. Amén. Bendito sea el nombre. Dios va sanando nuestra alma. Gloria a Bendito Dios. sea, el Señor va sacando todo rastrojo de pena, de tristeza, de rencores. Gloria a Bendito Dios. sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Por eso es que es importante oír la palabra. Por eso es que Pedro empieza a hablar, dice la palabra del Señor. Pedro entonces comenzó a hablar y dijo, ahora entiendo que de veras, esa palabra un poco mexicana, que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, refiriéndose a los judíos y a los gentiles, refiriéndose a los israelitas y a los chilenos. Amén. Porque aquí estamos en Chile para la gloria del Señor, pero bendecimos a los hermanos que puedan estar en cualquier país del mundo. Amén. Los bendecimos. Dios no hace acepción entre los judíos y los ecuatorianos. No sé, Amén. Dios no hace acepción entre los judíos y los argentinos, los bolivianos, sea el país que sea. Dios los bendiga a los hermanos. Amén. Dios no hace acepción de Así personas es, en ese Señor. sentido. Y por eso nosotros le damos gracias al Señor. Amén. Porque una bendición tremenda esta. El versículo 35 dice, sino que en cualquier nación, ahí estamos, en cualquier nación, la nación que sea, dice, sino que en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno. Eso es lo que estábamos viendo, lo que le explicaba recién. Dios no hace acepción en ese sentido, se agrada a Dios. Amén. Pero el ser humano no tiene asegurar la salvación con ser temeroso y hacer buenas obras. Amén. O hacer justicia. Amén. Tenemos el llamamiento que Dios le hace al ser humano, ¿cuál es? Creer en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo. Dice, arrepiéntanse, o sea, cámbiense de camino. Amén. Todos los que van por el camino ancho, cámbiense de camino. Amén. Arrepiéntanse y conviértanse. Y serán borrados sus pecados. Bendito Pastor, Dios. todos los pecados, todos los pecados. Amén. Y serán borrados sus pecados. Y de la presencia del Señor, dice que vendrán Tiempos de refrigerio. tiempos de refrigerio. Gloria Es el a llamado Dios. que Dios hace al ser humano. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, conviértanse a mí. Amén. Yo los perdono, no importa el pecado que hayan cometido, porque el diablo es especialista en engañar al ser humano de que Dios no lo va a perdonar, de que, Bendito disculpando la expresión, te has mandado tantos errores, tantos condoros, como decimos acá en Chile, y Dios no quiere nada contigo, pero esa es una mentira total del diablo. Sí, amén. Porque cuando el ser humano se arrepiente de corazón, Dios lo perdona, no Amén. importando el pecado que haya cometido. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vienen tiempos de refrigerio, Gloria Sí, a Dios. tiempos de bendición, Amén. tiempos de paz. Lo que hoy en día en el mundo hace falta es la paz de Dios. Bendito Sí, amén. Dios. Entonces por eso después Juan dice, cuando dice el Señor, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da. Bendito No se Dios. turbe su corazón ni tengan miedo. Bendito Gloria sea a el Dios. nombre del Señor. Bendito su nombre. La paz que Dios da permanece las 24 horas del día. Gloria a Sí, Dios.
¿cierto? Los 365 días del año. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por ahí en el libro de Colosenses creo que dice, gobierne la paz de Dios nuestras vidas, nuestros cuerpos. Gloria a Dios. Necesitamos la paz del Señor. Amén. ¿Ah? amén. No la paz pura paz, hermano. No esa paz. Esa paz es pasajera. Pero la paz que Dios da está todos los días. De hecho hay una bienaventuranza que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios estamos llamados a pacificar, a apaciguar las cosas. Gloria a Dios. No cuando te dicen algo en la calle, ¿qué más? ¿Qué? No pagar con mal. Amén. No pagar con la misma moneda. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Apaciguar. Amén. ¿Ah? La blanda respuesta, dice por ahí un proverbio, aplaca la ira. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué tení? El Señor te bendiga. ¿Qué le pasa? Está loco este. El Señor te bendiga. Evitar, siempre nosotros tenemos que ser pacificadores para que podamos ser llamados hijos de Dios. Amén. Porque la gente dice, no, es del pastor. Entero peleador es de pastor. Se le para el pavo. Pelea con palo, con cuchilla, con pistola. El pastorcito. Bendito Dios. El hermano, si no es el hermano entero grosero, le dicen una grosería, él devuelve 10 groserías para allá. Bendito Dios. ¿Qué tipo de hermano, qué tipo de pastor somos? No. Tenemos que cuidarnos de esas cosas nosotros. Amén. Evitar para que podamos decir, para que la gente diga, no, ese hermano es un verdadero hijo de Dios, ese pastor es un verdadero hijo de Dios. Amén. Y así honramos, Al Señor. y recuerde lo que decía el devocional, que Dios honra a Que quienes, le a los que honra. le honran. Bendito Dios. Y que es lindo cuando Dios te honra. Gloria a Dios. Nosotros somos honrados el hecho de estar en la casa del Señor. Amén. amén. Yo Señor. estando predicando la palabra del Señor es un privilegio para mí. Esta es la mayor honra que puede tener un ser humano, predicar la palabra del Señor. Imagínense Pedro, que está escrito, quedó plasmado ahí, hablándole a la gente de la casa de Cornelio. Bendito Gente que tenía hambre de Dios, gente que tenía necesidad de Dios, Amén. gente que estaba apasionada por oír la palabra del Señor. Bendito Bendito Dios. sea el nombre del Señor. Da gusto cuando uno ve gente que está con hambre de Dios, está Gloria a con Dios. apetito espiritual. Amén. Dan ganas de, ya tomen, vamos, ahora se olvida. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Bendito Dios. Porque no en todos los lugares ocurre eso, que la gente tenga hambre de Dios, hambre de aprender de la palabra del Señor. Pedro, yo creo que cuando se dio cuenta de esa situación, porque cuando le dice, ¿para qué me han mandado a buscar? Yo no entiendo todavía. No, para que nos hablís, pues, Pedro, del Señor Jesucristo, de tu Señor, del que te transformó, pues, Pedrito. Bendito Me imagino que con él le tiene que haber dicho, Pedro, queremos escuchar, Señor, te mandó a buscar por algo. ¿Ah? Porque algo tú tenés que entregarnos a nosotros. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí empieza Pedro, el versículo 36, dice, Dios habló a los descendientes de Israel, anunciando el mensaje de paz, hablando de la paz, por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos, de judíos y de gentiles. Amén. No solamente de judíos, de gentiles también. Amén. Cuando dicen amén a eso. Amén. Y le damos gracias al Señor por esa Señor, bendición. amén. ¿Ah? Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. No es Señor solamente de los israelitas, Señor de todos. De los chilenos, de los bolivianos, de los peruanos, de los argentinos. Bendito sea el nombre. De los estadounidenses, de todo ser humano. De todo aquel que le reciba a Él. Amén. El Señor. De los africanos. De los africanos, de todo el mundo que no sea judío, el Señor también igual. El versículo 37 dice, ustedes bien saben lo que pasó en toda la tierra de los judíos, comenzando en Galilea, después que Juan proclamó que era necesario bautizarse. Saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Qué importante eso, hermano, cuando Dios te libra. Yo lo que le decía recién, ¿ves? Cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida, estamos endemoniados, estamos llenos de demonios. Estamos
bajo el dominio de Satanás, el diablo. Estamos oprimidos por el diablo. Bendito Dios. Pero cuando viene Cristo, la cosa cambia. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Cambia la cosa, porque Cristo te liberta. Gloria a Dios. Te corta las cadenas de opresión. Amén. Te liberta la mente, el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Sana tu alma. Gloria a Dios. Pone la paz. Porque es el evangelio que predicaron los apóstoles y el que predicamos nosotros. El evangelio de la paz. Amén. Dios da paz al ser humano. Gloria a Dios. Y entra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es pura paz. El Gloria a Espíritu Santo. Dios. Es puro amor el Espíritu Santo. Bendito Ya no Dios. tenemos rencores, ya no tenemos raíces de amargura. Ya no tenemos deseos de pecar deliberadamente. Ya no tenemos esa sed de consumir alcohol. Bendito Dios. Ya no tenemos ese deseo de consumir droga, de fumar cigarrillos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios hace bien al ser humano. Amén. Saca toda opresión del diablo cuando Bendito Cristo viene a la Dios. vida del ser humano. Gloria a Dios. Pero mire, como lo decíamos la semana pasada, Dios golpea primero. Amén. Y si nosotros le decimos, Señor, entra, Él entra. Amén. Mire cómo el Señor ama al ser humano y lo respeta. Bendito Dios. ¿Ah? El otro no, el otro llega y se mete. Po. Bendito Pero Dios. este Señor que nosotros adoramos y que amamos es respetuoso. Gloria a Él Dios. te respeta las decisiones que tú Amén. tomas. Y la mejor decisión que hemos tomado es recibirle a Él como Señor y Gloria a Salvador. Dios. ¿Cuántos Amén. dicen amén a eso? Amén. Sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con Él. Amén. Estaba con el Señor Jesucristo, el Señor, el Padre, y hoy en día está con nosotros. Amén. Dios. Bendito Gracias, sea el nombre Señor. del Señor. Él no nos ha abandonado. Amén. La Biblia dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre, en el nombre del Señor, dice que Él está en medio de ellos. Gloria a Allí Dios. estoy yo en medio de ellos, dice el Amén. Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Amén. Bienaventurados los que no ven, pero creen. Gloria a ¿Cuántos Dios. creen? Amén. Señor, no te vemos, pero sabemos que estás aquí. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la omnipresencia de Dios. Amén. Así, Él está aquí y en Señor. cualquier lugar Amén. donde le adoran especialmente. Amén. Y aquí le estamos adorando nosotros. Amén. Aquí estamos contemplando su hermosura. Así es, Señor. Estamos indagando acerca de Él, aprendiendo más de su palabra. Así es, Señor. Bendito sea el nombre Amén. del Señor. El versículo 39 dice, y nosotros somos testigos de lo que hizo Jesús en la región de Judea y en Jerusalén. Después lo mataron, colgándolo en una cruz. Bendito sea el nombre. ¿Quién lo mató? El pueblo de Israel. Los israelitas lo mataron. Confabulados con los romanos. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice, a lo suyo vino, a lo suyo, al pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijo el pueblo. Bendito Dios. Por eso que lamentablemente el pueblo de Israel ha sufrido mucho, porque despreciaron al Mesías prometido. Gloria a Dios. A ellos vino y ellos dijeron, no, tú no soy el Mesías, tú no soy el Salvador de Israel, no, ¿de dónde la viste? De hecho, todavía están esperando al Mesías. Pero mire, imagínense el gran amor de Dios, que nosotros los gentiles que estamos lejos de Israel, del Israel terrenal, nosotros hemos comprendido que Jesús es el Señor de todos, que es el Salvador del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Somos privilegiados nosotros, sí o no? Amén. Bendito sea. Tenga el Señor misericordia de todos los judíos que aún no han recibido a Jesucristo como el Señor y el Salvador de sus vidas. Bendito sea el Señor para siempre. Somos tremendamente nosotros privilegiados, hermanos. Bendito Dios. Gracias, Señor. Pase, Señor. El versículo 40 dice, pero Dios lo resucitó al tercer día Amén. e hizo que se nos apareciera a nosotros, a los apóstoles que habían estado con él. Eso tenía que ocurrir, morir, pero al tercer día iba a resucitar. Bendito sea el nombre del Señor. Mahoma murió, pero no resucitó. No, Buda, tampoco. todos los otros dioses, entre comillas, han muerto, pero no han resucitado. Bendito Dios. Y nuestro Señor resucitó. Gloria a Dios. Y hoy en día está a la diestra, o sea, está a la derecha de nuestro Padre Amén, Celestial, amén. intercediendo por sus hijos, Gloria a por sus Dios. hermanos menores. Gloria a No Dios. está intercediendo por el mundo. No, Bendito no está intercediendo por el mundo. Porque el mundo tiene su propio Dios, Bendito Dios. el diablo y el dinero. Bendito Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos, el Señor intercede por nosotros porque nosotros somos sus hijos y dependemos de Él. Bendito Dios. Amén. Bendito sea, no está intercediendo por el mundo el Señor, está intercediendo por los suyos. Amén.
¿Cuántos pueden decir conmigo? El Señor El está Señor intercediendo por mí está intercediendo por mí y lo va a seguir haciendo. y lo va a seguir Pero haciendo. no nos aprovechemos No, como no. los hijos de Elí. Amén. Bendito Dios. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos una gran responsabilidad nosotros. Somos privilegiados, pero tenemos, como dice, como siempre yo me acuerdo que leo en los hospitales, en los consultorios, tenemos derechos Y deberes. y deberes. Bendito Dios. ¿Ya? Para obtener nuestros derechos tenemos que cumplir Nuestros con deberes. nuestros deberes. Así Amén. como buen cristiano tenemos que cumplir con nuestros deberes. Como Ana. Como Ana, Bendito Dios. como Samuel. Amén. Santo eres. ¿Cierto? Bendito sea el nombre del Señor. El 41 dice, no se apareció a todo el pueblo, sino a nosotros, a quienes Dios había escogido de antemano como testigos. Nosotros comimos y bebimos, pero no bebimos en el sentido de que se emborrachaban, ¿cierto? Y dice, con él después que resucitó. Y él nos envió a anunciarle al pueblo que Dios lo ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. O sea, de los que están vivos y de los que han muerto, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Todos los profetas habían hablado ya de Jesús y habían dicho que quienes creen en Él reciben por medio de Él el perdón de los pecados. El único que puede perdonar los pecados se llama Jesucristo. No hay otro. Bendito Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por ahí dice, en una de las cartas de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no con ruda, no con ajica chocabra, no. Con la sangre bendita del Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el versículo 36 al 38 dice a continuación, Pedro recuerda a sus oyentes que aunque el mensaje del Evangelio había sido primero enviado a los judíos, sin embargo, Jesucristo es Señor de todos. Bendito su nombre. Claro, en una primera instancia fue para ellos, pero como ellos lo rechazaron, se abrió la bendición para toda la humanidad. Bendito Dios. Qué bendición, hermano. Qué bendición. Por eso que nosotros podemos estar aquí. Mire cuán grande es el amor de Dios. Amén. Cuán grande es el amor de Dios que estando tan lejos la bendición saltó para acá a esta humanidad, al pueblo de Chile. Bendito Dios. Gracias, Y a todos los países que lo reciban al Señor, por todos los países que le abren la puerta al Señor, el Señor entra a morar en la vida del ser humano. Bendito Dios. Entra a morar y uno pasa a ser templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos son templos del Espíritu Amén. Santo? Dios, amén. Es muy importante ser templo del Espíritu Santo, Amén. Sí, amén. porque ya nosotros ya no nos Mandamos mandamos solos. Hay uno que nos manda, Sí, Señor. hay uno que nos ciñe, ¿verdad? Amén. Hay uno que nos guía. Bendito sea el nombre del Señor. Santo eres, Ya Señor. no hacemos lo que nosotros queramos. Escúcheme esto. Si usted sigue haciendo lo que usted quiere, usted no es un verdadero hijo de Dios, se lo digo al tiro. Bendito Dios, háblanos, Señor. Bendito Dios. Bajaron los amenes. ¿Ah? ¿Bajaron los amenes ahí o no? Sí, sí. No, pero pastor, usted es muy duro en ese sentido, porque igual somos hijos, igual. Pues, no me vengan aquí. Si usted sigue haciendo su propia voluntad, usted no es un verdadero hijo de Dios. Bendito Dios. Porque los verdaderos hijos de Dios hacen lo que Dios quiere, no lo que nosotros queramos. Porque cuando nosotros llegamos y tomamos decisiones, muchas veces, o yo diría que siempre, nos equivocamos. Amén. Pero cuando esperamos en Él, que Él nos guíe, que Él diga, que Él dé la señal, porque Dios siempre te va a dar una señal. Así es, El Señor nunca te va a dejar ahí, nada, en casa, de lo que queráis. No es tan así tampoco. El Señor siempre te abre puertas de bendición. Amén. Él es el que nos guía, o si no nos diría que Él nos iba a guiar. Bendito Dios. O si no nos diría, ya crean en mí, pero sigan haciendo lo que quieran. No. Bendito. Bendito Ahora, Dios. hay un grupo de hermandad que dice, ellos de repente hablan por Dios. No, si el Señor me apaña en todo. No, espérate un poquitito, no es la cosa tan así. Que te deje ser el Señor y otra cosa. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito. En otras palabras, yo puedo hacer Lo que lo que quiera, pero no todo me conviene. Bendito Dios. Todo me es lícito. Pero dice el apóstol, yo no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. Gloria a Porque Dios. yo sé, escuche esto, porque yo sé lo que a Dios le agrada y también sé lo que a Dios no le agrada. Amén. No se engañen a ustedes mismos, por ahí hay uno de los requisitos para pertenecer a la religión del Padre. Gloria a Dios. No tenemos que engañarnos a nosotros mismos. Tenemos que primeramente ser sinceros con nosotros.
Amén. Primero con Dios, segundo con nosotros y sincero con los demás. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios nos ayude, Amén. ¿ya? Para no engañarnos. Bendito Dios. Como dice, Jesucristo es Señor de todos, de gentiles así como de judíos. No de judíos, de judíos. Los que le oían debían ya haber oído la historia de Jesús de Nazaret. Sí, porque hay un versículo por ahí que dice que Jesús era famoso ya por todo lo que él había hecho. Ojo, pero no era famoso en el sentido de que él se captaba, que la gente supiera que él quería hacerse famoso. Como hoy en día, muchos viven de la fama, viven de la popularidad. Bendito. Aquí el que tiene que ser famoso es Jesucristo, siempre tiene que ser Gloria a así. Dios. Amén. Si Dios me usa, Jesucristo la lleva. Gloria a Dios. Amén. Si Dios usa a cualquier predicador, a cualquier pastor, a cualquier ministro, por la gracia de Jesucristo solamente. Aquí el hombre tiene que mantenerse ahí nomás, ahí nomás. La honra y la gloria siempre son del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Jesús era conocido y ellos tienen que haber escuchado algo acerca del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Había comenzado en Galilea en la época en que Juan estaba bautizando y se había esparcido por toda Judea. Bendito sea el Señor. Este Jesús, ungido por el Espíritu Santo, había vivido una vida de desprendido servicio por los demás. O sea, siempre amando al prójimo. Por eso, yo creo que siempre cuando uno le pone nombre a los hijos, le pone nombre a los ministerios, tiene que tener alguna razón uno. ¿Por qué le pusimos nosotros el buen samaritano? ¿Porque somos los super hermanos? No. Porque el desafío de cada hijo de Dios es amar al prójimo. Porque el ser humano siempre mira la de uno, ¿no? Pero el Señor dice, tenéis que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y dentro del prójimo, porque claro, mi prójimo es mi esposa. No es fácil, o sea, es fácil amarla. Mi hijo, fácil amarlo. Mi sobrino, mi familia, mis vecinos, algunos. No es fácil amarlo. Pero al enemigo, al que te hizo daño, a la que te hizo daño. Entonces ahí está el desafío de un hijo de Dios, amar a todo ser humano. Pastor, y al que me hizo daño, igual tengo que amarlo. Sí, po. Recuerde que el primer ministerio que Dios nos da, ¿cuál es? El de la reconciliación. El de la reconciliación. ¿Qué tengo que hacer yo si alguien me hizo daño o yo le hice daño a alguien? También puede ser. Porque tampoco lo vamos a hacer los sufridos que le dieron puro daño a nosotros. Porque también nosotros podemos haber hecho daño en el mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Ir y pedir perdón. Si él te hizo daño o ella te hizo daño, tío, papá, abuelito, quien sea, te perdono por el daño que me hiciste. Antes de conocer a Cristo, o sea, antes que yo conociera a Cristo, te odiaba con toda mi alma. Quería puro que te muriera y bendito sea el nombre del Señor. Pero como Cristo vino a mi vida, yo te perdono. Y te digo que Cristo te ama. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo queda esa persona? ¿Ah? Y usted queda mal y queda todavía que... Porque usted sale de... Porque cuánta gente, no, yo no puedo ver a esa persona, ojalá se muriera. Yo he escuchado esa frase, ojalá se muriera, me hizo tanto daño. Y hablan con ese, claro, hablan con odio, tienen cara de odio. Con ese resentimiento. Claro. ¿Es así o no es así? Amén. Claro. Por ejemplo, en el caso mío, yo nunca conocí a mi papá verdadero. No tiene ni un brillo mi papá verdadero. Y es verdad que no tiene un brillo, porque nunca me buscó. Pero no, yo no tengo rencor en mi corazón. Tenga misericordia, Señor, si es que está vivo todavía. Amén. Tenga misericordia, Señor. O si tengo alguna vez la oportunidad de conocerlo, me gustaría conocerlo. ¿Qué quiere que le diga? ¿Sabe para qué? Para decirle eso, que lo perdono, porque yo no tengo rencor con él. Pero es así la cosa. Entonces cuando Cristo viene a la vida del ser humano, la cosa es distinta. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el hijo de corazón. Cuando Cristo viene al corazón del hombre, las cosas cambian. Sí, amén. Haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo. El Señor nos sanó a nosotros. Amén. Nosotros éramos oprimidos por el diablo. ¿Sí o no? Amén. Y el Señor, cuando Él vino a nosotros, Él nos sanó a nosotros. Gracias, Señor. Nosotros somos sanos para la gloria del Señor. Sí, amén. Él sanó nuestras vidas, sanó nuestra alma. Ya no hay raíces de rencor, raíces de amargura, raíces de tristeza. Bendito sea el nombre del Señor.
¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Si lo hizo en ese tiempo, el Señor todavía lo sigue haciendo. Sí, amén. Yo he conocido, o por lo menos he escuchado gente que dice, gente mayor de repente que conoció al Señor, no sé, a una edad tal vez 40, 50 años, por poner una edad. Dicen, yo he escuchado gente que ha dicho, me hubiera gustado haber conocido al Señor cuando tenía 15 años, 20 años. Mira todo lo que me he perdido. Bendito sea. Pero nunca es tarde. Amén. Nunca es tarde para conocer al Señor. Nunca es tarde para ser sanado por el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el ser humano viene a Cristo, el Señor lo sana de toda opresión diabólica. Amén. Oiga, ¿y sabe lo más lindo de todo esto? Que cuando el Señor nos sana de toda opresión diabólica, el diablo ya no nos puede volver a tocar. Bendito su nombre. Bendito. Amén, amén. Ahora, lógicamente, que usted y yo estemos peleando la buena batalla como buen soldado de Jesucristo, dijo. Amén. Porque si nos dejamos estar, el Señor se va a arrepentir así como se arrepintió con respecto a lo que veíamos en el devocional. Bendito. Hay lindas profecías para nosotros, hay promesas de Dios, pero siempre y cuando nosotros estemos peleando la buena batalla. Porque si nosotros nos desviamos, se acabó la bendición ahí. Dios, escuche, Dios tiene un propósito con nosotros. Sí, amén. Y ese propósito Dios lo quiere cumplir con nosotros. Pero usted y yo tenemos que ser parte de esa bendición. Gloria a Dios. Ah, cuando Dios nos tiene profecía en nuestras vidas, nosotros no podemos quedarnos ahí. No, si el Señor me profetizó a mí que me iba a bendecir, que me iba a dar esto, que me iba a dar todo. Pero yo me quedo así, de brazos cruzados, esperando que se cumpla. No, pues tengo que seguir trabajando, yo tengo que seguir sirviéndole al Señor. Tengo que seguir buscando el reino de Dios, su justicia. Tengo que seguir adorando y la bendición va a llegar solita. Bendito su nombre. Por eso que dice el Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás va a llegar solito, va a llegar añadida a la bendición nomás. Amén, amén. Ah, y ahí usted va a decir, mira, el Señor me prometió. Oiga, ¿cuántos creen que Dios es fiel? Sí, amén. Dios es fiel, hermano. Cuando uno sigue caminando nomás, sigue caminando, usted ore, ayune, clame, bendiga el nombre del Señor, dé un buen testimonio, busque al Señor, métase con Dios, comprométase con el Señor. Amén. No se dan ni cuenta cuando la bendición aparezca ahí en su vida. Dios va a ir añadiendo la bendición en su vida. No escuchen, no se dan ni cuenta cuando Dios vaya añadiendo añadiendo, está bien la palabra, ¿cierto? Amén. Añadiendo a su hija al Señor. Bendito Dios. A sus hijos, a sus nietos, a su Amén. compañero, a su compañero, a su mamá, a su papá. No se dan ni cuenta cuando Dios los vaya a ir añadiendo. Pues el Señor, esa palabra profética que Pablo le dice con Sila al carcelero cuando le dice, cree tú y toda tu casa será salva. Esa es una promesa también para todos nosotros. Cree tú y toda tu casa, toda tu familia será salva. Bendito Dios. Pues somos nosotros los que tenemos que estar peleando ahí la buena batalla. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito Dios. Ya estamos terminando ya. A mí usted sabe que se me hace corto el tiempo cuando predico. Bendito Dios. Me entusiasmo mucho yo y le doy gracias a Dios por ello. Bendito su Porque antes yo hablaba y hablaba, pero cuando me tomaba un copete, cuando me tomaba una droga, hablaba y hablaba. Ahora, gracias al Señor que, así como dicen unos versículos que vimos que el Señor ungió con el Espíritu Santo al Señor Jesucristo, es que también me ungió a mí para predicar su palabra. Porque las virtudes que nosotros tenemos ahora tienen que ser usadas Gloria para a la Dios. gloria del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, Señor. ¿Teníamos virtud en el mundo? Sí que las teníamos. Como creación de Dios las teníamos. Bendito No Dios. todo era malo en el mundo, si éramos creación de Dios, somos creación de Dios y ahora somos hijos de Dios más encima. Gloria a Dios. O además, con mayor razón tenemos esa bendición. Las virtudes que teníamos en el mundo las usamos para el diablo, para el que nos oprimía. Bendito Dios. Pero ahora la usamos para la gloria del Amén, Señor. amén. Si usted era bueno para hablar, hable de Cristo, hable del Señor. Amén. Hable, no se canse, no importa que le diga, oye, soy bueno para hablar, sí, pero yo hablo de Cristo. Gloria a Dios. Hablo de las maravillas del Señor. Amén. Que Cristo sana, que Cristo cambia, que Cristo transforma a un delincuente, a un drogadicto, a un Señor. homosexual. Amén. Amén. Hablemos del Señor, no Sí, Señor. soltemos palabra de bendición. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pedro empezó a hablar y dice que mientras Pedro hablaba del Señor, el Espíritu Santo iba cayendo sobre la gente. Y hablaban en Neva, ay, santo es tu nombre. Abrí majada, bendito sea el Señor. Hablaban en nuevas lenguas, hermano. Por eso digo yo que la palabra de Dios es poderosa cuando la oímos con fe, cuando le creemos al Señor. Bendito sea el Señor. Cuando ponemos atención, cuando Dios ve gente hambrienta de su palabra, ay, santo es tu nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios ve gente que anhela la bendición de Dios, Dios se derrama en la vida del ser humano, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios no hace excepción de personas. Judíos, gentiles, la bendición es para todos. Bendito sea el Señor para siempre. ¿O cuántos creen que el Señor está aquí, hermano? Él está aquí con nosotros, hermano. Bendito sea el Señor. Santo es su nombre. Gracias, Señor. Bendito sea la presencia del Señor, hermano. Bendito eres,
Gracias, Señor. Adoramos, Señor. Voy a leer esto rápido, vamos a estar terminando, ¿ya? Dice el versículo 39 al 41, dice: los apóstoles eran testigos de la verdad de todo lo que Jesús hizo. Ellos habían viajado con Él por toda Judea y en toda Jerusalén. A pesar de su perfecta vida, lo mataron. A pesar de su perfecta vida, lo mataron igual estos desgraciosos, por no decir otra palabra, colgándole de un madero. Pero Dios lo resucitó. Gracias. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Lo resucitó de entre los muertos al tercer día. No después de 3 días, al tercer día. Bendito sea el nombre del Señor. Santo es su nombre. Y fue visto por testigos que Dios había escogido de antemano. ¿Cuántos pueden decir conmigo: yo soy un escogido del Señor? Yo puedo estar disfrutando de la presencia del Espíritu Santo en esta noche. Podemos estar disfrutando de la presencia del Espíritu Santo nosotros. Y es un privilegio grande, hermano. Así es, Señor. Hasta allí donde sabemos, el Señor Jesús no fue visto por ningunos incrédulos. Ninguno. ¿Se da cuenta, no? Señor, amén. Con los que anhelan, con los que quieren, Dios está ahí con ellos. Amén. Por eso tenemos que pedir al Señor: Señor, coloca hambre y sed de Amén, justicia. amén, Yo quiero Señor. anhelarte, quiero que mi Sí, carne te Señor. anhele, mi Amén, alma te anhele. amén, Señor. Bendito sea, porque Dios te va a llenar, Dios va a Gloria bendecir a tu Dios, vida. gloria a Pero Dios. cuando Él vea interés de parte de Amén, nosotros. amén, Como le Señor. decía la semana pasada: Señor, a muchos dicen: Señor, dame sabiduría, Señor, abre el entendimiento. Pero yo nunca leo la Biblia. Bendito Yo sea nunca hago Dios, nada. Señor. No, tenemos que pedirle al Señor, Amén. porque dice que el que pide recibe. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, Amén. cosa que el Señor nos vea de su trono de gloria y pueda decir: mira, ese grupo que está ahí me está pidiendo que les dé sabiduría y se están esforzando por la sabiduría. Entonces le vamos a derramar, ay santo, le vamos a derramar sabiduría Gloria a Dios. para que sean sabios, para que vivan en este mundo con sabiduría. Gloria a Bendito Dios. sea el nombre del Señor, ¿me entiendes, no? Tenemos que pedirle al Señor. Dios no hace acepción de personas, ni para dar bendición, ni para dar dones, ni para dar ministerio. Bendito sea el Señor. Señor. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice el apóstol Santiago, pídala a Dios, Amén, el cual le dará En en abundancia y sin reproche. Gloria a Dios. Pero Gracias. pida con fe, dice el Señor. Amén, amén. El Señor aumente nuestra fe. Amén, amén. Bendito sea el nombre. Gloria a ¿Cuánto le Dios. dan gracias al Señor porque Él está aquí, hermano? Gracias, Él está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Yo le doy gracias, Señor, por esta presencia hermosa que está en este momento, hermano. Allí donde sabemos, el Señor Jesús no fue visto por ninguno incrédulo después de su resurrección. Pero los apóstoles no solo le vieron, sino que además comieron y bebieron con Él. Gloria a Dios. Comieron y bebieron con Él después que Él resucitó. Mire, escuche esto. Esto naturalmente demuestra que el cuerpo de resurrección del Salvador era tangible, material y físico. O sea, lo podían tocar al Señor cuando resucitó. No resucitó en espíritu, en cuerpo de ángel, no. Po. Era un cuerpo glorificado, era un cuerpo especial que él tenía, pero lo podían tocar. Bendito Dios. Era tangible, el Señor estaba con él, estaba comiendo pescado ahumado o asado, no recuerdo bien ahí. Estaba comiendo con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Hay historias que se cuentan de repente, a ver si Dios se puede transformar o vestir en un niño. ¿Se acuerda cuando vino un anciano también? Cuando apareció un anciano y llegó solito el anciano. A veces llega gente y a veces nosotros no. Te cuentan historias lindas de experiencia que la gente dice, era un ángel, pero a veces el Señor mismo que está con nosotros. Se le apareció al Señor. ¿Se acuerda cuando los dos hombres que iban caminando hacia Emaús, dice la palabra? No se dieron ni cuenta los hombres y el Señor iba con ellos. Bendito Dios. Por eso, hermano, el Señor nunca, se cumple la promesa que el Señor dice: nunca los dejaré y nunca los desampararé. Póngase en pie, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Nombre, Señor. Aprovechemos esta bendición que Él está con nosotros. Vamos a orar, vamos a decirle gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros, Señor. Llénanos, llénanos, llénanos. Síguenos llenando, Amén, Señor. amén. Satúranos con tu presencia, Señor amado. Derrama obediencia en nuestras vidas, Señor, a tu palabra, a tu Espíritu Santo.
Bendito sea su nombre, derrama el temor, Señor Amén, amado. Señor. Ayúdanos, Señor, para ser justos, Señor, delante de tu presencia. Ayúdanos a crecer en sabiduría, en gracia, primeramente delante de ti, Señor amado, como así también delante de los hombres, Señor. Queremos honrar tu nombre, Señor. Queremos honrarte a ti, Señor amado. Bendito sea su nombre para siempre. Padre, gracias te damos por este pequeño remanente que se ha dado cita en esta hora de la tarde, noche ya. Así también bendecimos a cada hermano, a cada hermana, Padre, a cada ministro que pueda estar viendo esta predicación, Dios mío. Proclamamos bendición para ellos, Señor. Proclamamos sanidad, Señor. Proclamamos tu paz sobre ellos, Dios. Proclamamos milagros, Señor, sobre la vida de los hermanos. Aumenta la fe de cada uno de nosotros, Señor. Queremos seguir viendo tu gloria. Queremos seguir experimentando tu bendición, Señor. Queremos seguir relacionándonos contigo, Señor amado. Bendice cada familia representada en esta noche. Te damos gracias, Padre, porque podemos orar el uno por el otro, Señor. Oramos por todos los hermanos a través de Chile, a través del mundo, Señor. Los bendecimos. Oramos para que usted los fortalezca, Señor amado. Oramos para que usted consuele los corazones, consuele, sane, Dios mío, los cuerpos enfermos, Dios mío. Tu palabra nos decía en esta noche que tú sanabas a todos los que eran oprimidos por el diablo. Yo proclamo sanidad en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo. Proclamo sanidad, bendición para todos aquellos que han sido oprimidos por el diablo. Proclamo sanidad, proclamo bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Nos tomamos de esta bendición nosotros en esta noche, Señor. Porque tu palabra, Señor, trasciende los tiempos, Señor. Porque tú eres un Dios eterno. Como decíamos, desde la eternidad y hasta la eternidad. El cielo y la tierra pasarán, dice tu palabra. Pero tu palabra permanece para siempre. Gracias porque recibimos la bendición. Gracias porque recibimos sanidad. Gracias porque recibimos la fuerza que viene del cielo, Dios mío. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros. Sin ti no seríamos nada, Señor. Separados de ti nada podemos hacer, Señor. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Y ahora pedimos tu bendición poderosa y gloriosa. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. Y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendecimos a todos los hermanos a través de Chile y a través del mundo. Amén. Y vamos a estar cantando.